estamos, mis amados? Bendecidos y en victoria. Amén, gloria al Señor. Siempre es bueno, es maravilloso poder estar aquí una noche más, un miércoles más, un estudio bíblico más, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo pues nos siga enseñando, animando, exhortando y haciendo en nosotros todo lo que tenga que hacer en nosotros. Amén. Siempre es un honor, un privilegio poder estar aquí, compartir juntos, aprender juntos de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. ¿Qué estamos estudiando, mis amados? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué estamos considerando? ¿Qué cualidad? La paz. Paz a vosotros. Y en el anterior estudio bíblico habíamos visto retratos de paz en la vida de Jesús. Y en esta ocasión pues continuaremos con más retratos de paz en la vida de Cristo. Pero antes de comenzar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias Espíritu Santo por estar aquí con nosotros. Gracias por traernos a este lugar, disfrutar de tu presencia, disfrutar Señor, adorándote, rindiéndote culto. Padre, no hay nada más maravilloso que habitar en tu casa con mis hermanos, adorándote y en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros y por traernos a este lugar. Espíritu Santo, te rogamos que seas tomando el control de este tiempo. Desde ya estamos atentos, expectantes a todo lo que quieres hacer con nosotros en esta noche. Háblanos, enséñanos, pero sobre todo, Padre, desarrolla tu fruto en nosotros. Y una vez más, Espíritu Santo, te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, Señor, toda la gloria, la honra, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, más retratos de paz. Hoy continuamos el estudio Retratos de Paz en la vida de Cristo. Recapitulemos lo que hemos descubierto hasta ahora. En el anterior estudio vimos que Cristo tuvo paz porque sabía que su Padre conocía todas sus necesidades y proveería abundantemente para todas ellas. Fue lo último que consideramos en los dos retratos de paz que vimos el miércoles pasado. Jesús estaba tranquilo, confiaba porque sabía que Dios, su Padre, conocía todas sus necesidades y proveería abundantemente para todas ellas. Y a continuación, pues vamos a ver más retratos de paz. Retrato de paz número 3. Lo encontramos en Mateo capítulo 14, verso del 22 al 33. Mateo capítulo 14, verso 22 al 33 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, diga al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pregunta: ¿por qué los discípulos subieron a la barca y se dirigieron hacia la otra orilla? La respuesta está en el versículo 22. ¿Alguien ya la encontró? ¿Por qué los discípulos subieron a la barca? Porque Jesús le dio la orden. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. ¿Por qué los discípulos subieron a la barca? Porque Jesús se los ordenó. ¿Dónde fue Cristo? Así es, subió al monte a orar. Tercera pregunta, dice: ¿cuándo vino a ellos Jesús? La respuesta está en el versículo 25. ¿Cuándo vino a ellos Jesús? Dice: a la cuarta vigilia de la noche. Puede poner ahí, a la cuarta vigilia, aproximadamente es entre las 3 y 6 de la mañana. Imagínense todo el tiempo que estuvo orando Jesús, ¿no? Hasta la cuarta vigilia de la noche, que es aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Se asustaron. Por último, ¿por qué no debían temer los discípulos? Versículo 27. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué no tenían que temer los discípulos? Porque era Jesús quien estaba con ellos. ¿Pudo completar todas las preguntas? Vamos a dar un tiempo mientras terminan de escribir. Bien. Vemos la paz de Dios en forma tan vívida en este maravilloso relato. Primero vemos que Cristo creó adrede las circunstancias en las que podría revelar su majestad. El último lugar donde uno buscaría seguridad en una tormenta es en una barca. Imagínense, ¿no? Es interesante. Jesús, ¿quién es quien envía a los discípulos a la barca? Jesús. Entonces Jesús le envía a los discípulos a la barca sabiendo que va a haber una tormenta. Entonces Jesús sabía todo lo que iba a pasar y Él crea adrede, ¿verdad? Él hace que adrede toda esta circunstancia, ¿verdad? Toda esta tormenta aparezca. ¿Para qué? Para poder manifestar su gloria, revelar su majestad a sus discípulos. Entonces es interesante. La tormenta, Cristo básicamente envía a los discípulos a la tormenta. Jesucristo mismo prepara adrede todo este espacio, Él prepara todas las circunstancias para poder manifestar su gloria. Observemos que Cristo no corrió a rescatarlos, caminó. Fíjese conmigo en este contraste. Cristo se aproxima a paso sereno y normal, mientras los discípulos se desesperan gritando: ¡un fantasma! Interesante también. Entonces, no solamente que Jesús está preparando todo el ambiente, ¿verdad? Toda la circunstancia aparentemente trágica, porque es una tragedia, los discípulos se encuentran en una barca. Escúchenme, no hay peor lugar en una tormenta que encontrarse en una barca, ¿verdad? A mar abierto, sin lugar, digamos, sin vista, sin tierra a la vista, ¿verdad? Entonces, no hay peor lugar. Es decir, los discípulos, o sea, Jesucristo preparó el ambiente de tal manera que los discípulos no tenían escapatoria. Y no solo eso, no solo que Jesucristo prepara adrede toda esta circunstancia, sino que también se acerca de una manera tranquila, serena, caminando, ¿no? Mientras los discípulos, yo me imagino ahí a saber cuánto tiempo, dice que Jesús se acercó a la cuarta vigilia, entre las 3 y 6 de la mañana. Imagínense todo el tiempo que los discípulos han de haber estado intentando sacar el agua del barco, con miedo, quizás ya estaban cansados, quizás en su mente decían: ya no hay esperanza. Y Jesús acercándose lentamente. Mis amados, a veces Dios
permite crear este tipo de circunstancias y permite aguardar, y es lo que vamos a considerar en esta noche, ¿verdad? La paz en medio de la espera. Y se aguarda y espera el momento oportuno para revelar su gloria en nosotros. Y lo vamos a considerar también en los siguientes retratos. Según este relato, así como Mateo 17:7, ¿cuál es la única razón para no temer? Veamos qué dice Mateo 17:7. Dice: entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Tenemos una razón y solo una para no temer: la presencia de Cristo en nuestras circunstancias. Él es razón más que suficiente. Fue suficiente para que Pedro saliera a caminar sobre las aguas. Mientras Pedro caminó directamente para ir a Jesús, se mantuvo por sobre las olas, pero luego comenzó a hundirse. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no pudo mantenerse a flote Pedro por el poder de Jesucristo? ¿Por qué Pedro comenzó? Perdón, esa no es pregunta. Porque Pedro comenzó a prestar atención a sus circunstancias mientras Cristo permanecía fijamente concentrado en su destino. Entonces el miedo se apoderó de Pedro. Ese mismo miedo que se ata como un peso a nuestros tobillos y nos sumerge en las olas de la circunstancia que nos rodean. ¿Puedo completar los espacios? Fue un poco rápido, ¿no? Porque Pedro comenzó a prestar atención a sus circunstancias mientras Cristo permanecía fijamente concentrado en su destino. Entonces el miedo se apoderó de Pedro, ese mismo miedo que se ata como un peso a nuestros tobillos y nos sumerge en las olas de la circunstancia que nos rodean. Ahora sí. Entonces, ahí está la circunstancia creada por Dios. Jesús va caminando tranquilamente y hay una razón para no temer. Jesucristo le dice: no temáis, soy yo. Hay una razón para no temer y es la presencia de Jesucristo en nuestra circunstancia. Y Pedro por un momento lo entiende, ¿verdad? Pedro capta lo que Jesús está transmitiendo, la seguridad, la paz. Al ver a Jesús tranquilo, sereno, en medio de la tormenta, ve a un Jesús tranquilo caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice: no teman, soy yo. Y Pedro por un momento lo entiende, dice: es Jesús. Y por un momento capta esa paz. Dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Y ahí va Pedro. Y Pedro, que primero entiende la situación, primero está captando esa paz, recibe la paz de Cristo en medio de la tormenta. Luego empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque se fija en qué cosa. ¿En qué se fijó Pedro? En la circunstancia, por supuesto. ¿Y cuáles eran las circunstancias? La tormenta. Pedro deja de enfocarse en Jesús y se empieza a enfocar en la tormenta. Y entonces empieza a hundirse Pedro. Mis amados, es cierto, hay circunstancias que están ahí para que Dios revele su gloria en nosotros. Y no tenemos nada que temer si Jesucristo está en medio de nuestras circunstancias. Es cierto. Y la presencia de Jesús puede estar en medio de nuestras circunstancias. Pero si nosotros dejamos de enfocarnos en la presencia de Cristo y empezamos a enfocarnos en la circunstancia, nos va a pasar lo mismo que a Pedro. Y nos vamos a empezar a hundir porque el miedo se va a apoderar de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Enfocarnos ¿en quién? En Jesucristo. Es interesante los planes de Dios, ¿no? Con sus discípulos, ¿verdad? Porque Dios dividió el Mar Rojo para Moisés. Amén. Detuvo las aguas del Jordán para Josué. Amén. Pero no hace lo mismo para sus discípulos. Y es interesante, o sea, el mismo que dividió el Mar Rojo, que detuvo las aguas del río Jordán, en esta situación
no cambia las circunstancias. Es decir, muchas veces Dios va a cambiar las circunstancias. Podemos estar pasando por una adversidad y muchas veces Dios se va a manifestar de manera que las circunstancias cambian. Pero otras veces Dios no va a cambiar la circunstancia, sino que se va a mostrar como lo que es, amo y soberano de todas las circunstancias. Y Cristo se muestra por encima del mar, por encima de la tormenta, diciendo, el mismo que dividió las aguas, el mismo que detuvo el Jordán, es el mismo que habita en mí. Yo soy Dios, amo y soberano de la tormenta. Y esa es la clave. Muchas veces Jesucristo no va a cambiar la circunstancia, pero se va a mostrar como amo y soberano de todas las circunstancias. Y como amo y soberano de todas las circunstancias, domina totalmente por encima de todo problema, de toda adversidad. Él tiene el control, es soberano, rey de reyes y señor de señores. Él puede tener total paz en la tormenta, y si Él tiene paz en la tormenta, nosotros también podemos tener paz en medio de la tormenta. Amén. Retrato de paz número 4. En Juan capítulo 11. Es un capítulo muy largo, así que no lo vamos a leer todos, pero ustedes ya deben tener una idea. Se trata de la muerte de Lázaro. El retrato de paz número 4 lo encontramos en Juan capítulo 11 y nos vamos a centrar solamente en algunos versículos. Repito, si usted quiere pues leer todo el pasaje y tener una idea de qué es lo que está pasando, pues puede leer Juan capítulo 11 en su casa con mucho gusto. Pero ahora vamos a considerar ciertos versículos para responder las preguntas. Primero, ¿qué sentía Cristo por María, Marta y Lázaro? Versículo 5 dice, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Qué sentía Cristo? Amor. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué acción de Cristo parece incongruente con ese amor? Es decir, ¿qué acción de Cristo parece que no encaja con el amor que tiene por Marta, María y Lázaro? Dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué acción parece no encajar con ese amor? Que Jesucristo esperó 2 días antes de ir a ver a Lázaro, que estaba enfermo. Mucho amaba a Cristo a Lázaro, pero cuando está enfermo Él decide esperar 2 días más. Ahora, ¿por qué estaba enfermo Lázaro? Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué estaba enfermo Lázaro? Para la gloria de Dios. ¿Cómo reaccionaron tanto Marta como María ante la ausencia de Cristo? Interesante que las dos reaccionaron igual, ¿no? Versículo 21, primero Marta dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego el verso 32, María dice María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cómo reaccionaron tanto Marta como María? Ambas le reprocharon a Cristo que si hubiese estado, su hermano no habría muerto. ¿Cómo vamos? ¿Sí podemos estar, sí? ¿Sí saben coger dictado, mis amados? Última pregunta. ¿Cuál es el resultado garantizado de creerle a Dios? Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
¿Cuál es el resultado garantizado de creerle a Dios? Ver su gloria. Cristo deliberadamente calculó el tiempo de su ausencia del lugar donde Lázaro estaba durante su crítica enfermedad. A lo largo de la palabra de Dios, las enfermedades y debilidades surgen como oportunidades para que Dios obre. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 9, verso del 1 al 3. Juan capítulo 9, verso del 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A menudo Dios toma las enfermedades y debilidades como oportunidades para mostrar la gloria de Dios. Y lo mismo hizo con Lázaro, ¿verdad? Por eso se demoró tanto, por lo menos para dos cosas que quiero destacar acerca de la muerte de Lázaro. Primero, porque en ese tiempo había la creencia de que cuando una persona moría, su espíritu terminaba dando vueltas hasta 3 días. Entonces, cuando Jesús decide visitar la tumba de Lázaro, ¿cuántos días han pasado? Para los que conocen la historia. 4 días. Entonces, cuando pasan 4 días, Jesús dice, bueno, es momento de ir a ver a Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ya no va a haber excusa. Entonces, una vez que resucite por el poder de Dios, nadie va a decir, bueno, es que el espíritu todavía estaba rondando ahí y entonces se volvió a meter en el cuerpo. Y ya, no. Jesús dice, no quiero que quede duda de que si Lázaro resucita es por el poder de Dios. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque quería dar suficiente tiempo para que en el lugar llegue la mayor cantidad de gente posible. Y al ver la resucitación de Lázaro, muchos pudiesen creer en el poder de Dios. Así lo tenemos en el verso 45. No sé si me pueden poner el verso 45. No, Isaías es después. Verso 45 de Juan 11. Dice Juan capítulo 11, verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces, 2 razones. Primero, que no hay excusa de que Lázaro resucitó por el poder de Dios. Y segundo, que se reúna la mayor cantidad de gente posible para que al ver la gloria de Dios en la vida de Lázaro, muchos pudiesen creer en el nombre de Dios. Por eso, mis amados, Cristo tenía paz en la espera. Esperó miles de años antes de hacerse carne y vivir entre nosotros. Esperó 30 años antes de comenzar su ministerio terrenal. Esperó hasta que Lázaro estuviera frío y descomponiéndose antes de levantarlo de los muertos. Y nosotros debemos aprender a esperar como Él. Salmos capítulo 40, verso 1. Vamos a ver beneficios de la gente que espera en Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Isaías capítulo 40, verso 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Debemos tener paz en esperar en Dios. ¿Por qué? Porque no solamente
lo hemos hablado, no solamente que Dios crea ciertas circunstancias para manifestar su gloria, sino que Él espera el momento oportuno para que no haya más excusa, ¿verdad? Que nadie diga, no, es que fue quizás el médico que hizo al final una operación muy exitosa. No, que no haya duda, que no sean recursos humanos, que la esperanza no venga de este mundo. Jesús a veces espera el momento oportuno para que no haya duda de que la salvación, el socorro, el auxilio, la provisión proviene solamente de Él y que toda la gloria sea solamente para Él. Hay una historia de un salvavidas, una anécdota, ¿no? Que en una piscina, una niña, sabemos que en las piscinas hay partes que son menos profundas que otras, ¿verdad? Y conforme van avanzando, la piscina se va haciendo más profunda. Una niña estaba primero en la parte que no era profunda, y pues sabemos que a veces los niños son inquietos. El tema es que la niña llegó hasta la parte profunda y se estaba ahogando. Entonces estaba el salvavidas, atento. Pero una persona, ¿verdad?, estaba viendo al salvavidas y ve que el salvavidas no hace nada. Y la niña ahí pataleando, ¿verdad? Bueno, manoteando, braceando como podía, desesperada, tratando de no ahogarse. Y el salvavidas no hacía nada. Solo miraba fijamente a la niña. Y la persona se queda extrañada. Bueno, pero se supone que es un salvavidas. ¿Qué hace aquí? No está haciendo nada. La niña se va a ahogar. Y la niña seguía braceando así, tratando de salvar su vida, hasta que no puede más y empieza a hundirse. Y en ese momento el salvavidas salta para salvar a la niña. Salva a la niña, ¿verdad? La niña estaba sana y salva. Y entonces esta persona luego le pregunta al salvavidas y le dice, ¿pero por qué esperó hasta lo último para salvar a la niña? El salvavidas le dijo, cuando una persona está hundiéndose, se pone desesperada y al comenzar a bracear, si yo intento salvarla en ese momento, es tanta su desesperación que puede golpearme, puede estorbarme en el momento en que yo quiero salvarla. Por eso tengo que esperar el momento oportuno para poder salvarla. Amados, Cristo es nuestro salvavidas. Y muchas veces nosotros podemos estar desesperados y estamos como esa niña quizás braceando, pero Dios quiere que tengamos paz en la espera. Hay un momento oportuno. Quizás todavía la circunstancia no es totalmente desesperante y uno puede decir, pero bueno, entonces tengo que estar en las últimas para que Dios tenga que socorrerme. ¿Por qué? ¿Es acaso Dios malo? ¿Quiere acaso Dios que yo sufra? No, todo lo contrario. Dios quiere que experimentes una gloria totalmente sobrenatural. Y mientras más grande es la crisis, mientras más grande es la desesperación, más grande es la manera en que Dios se va a glorificar en tu vida. Entonces, Cristo a veces espera el momento oportuno para que tengamos paz en esa espera. Y hay un momento oportuno para las circunstancias. Mire, yo no sé por qué momento usted está atravesando, qué es lo que usted está pasando. Quizás usted dice, ya fue, ya no hay paz, ya Dios no me va a salvar de esta. Llevo tiempo clamándole a Dios y no responde. Paciencia, mis amados. Aprendamos a tener paz en la espera. Hay un momento oportuno donde su aflicción, donde cuando usted sienta que ya nada se puede hacer, cuando es lo más crítico, ahí Dios va a manifestar su gloria sobre su vida. Y muchos van a creer en el nombre de Cristo por causa de la gloria que ha derramado en usted. Paz en medio de la espera. Finalmente, en este cuarto retrato de paz, Cristo experimentó paz en medio de las lágrimas. ¿Por qué lloró Jesús? Porque vio las lágrimas de los seres que amaba. Versículo 33 y 35. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Fácil de aprenderse ese versículo. ¿Por qué Jesús lloró? Quiero decir algo interesante, quizá. Esto no está en las notas,
Pero es un dato interesante acerca de las lágrimas de Jesús. Es maravilloso, por eso se lo quiero contar. Es magnífico, un detalle acerca de las lágrimas de Cristo. ¿Por qué Jesús llora? Lo tenemos en las notas, ¿no? Dice Jesús al ver cómo el llanto de María y el llanto de los judíos que estaban ahí, entonces se estremece en su espíritu y comienza a llorar. Hay un dato fascinante en esto, mis amados. ¿Cuándo es que Jesús comienza a llorar? ¿Cuando ve a quién? ¿A Marta o a María? A María. Cuando ve a María. Dice que cuando María comienza a llorar, entonces Jesús al verla, el versículo anterior nos dice que era María quien estaba hablando con Jesús, ¿verdad? Le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús dice entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando se entremeció. ¿Qué pasa aquí con las lágrimas de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué llora con María? Aparentemente Marta y María dicen exactamente lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cuando Marta le dice eso, Jesús no llora. Al contrario, Jesús de alguna manera anima a Marta que tenga fe, ¿verdad? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús no llora hasta ese momento. Pero cuando viene María llorando, Jesús sí llora. ¿Por qué? Porque María se postró. Sí, pero hay algo detrás en el contexto. Y esto es lo maravilloso, lo que me encanta, lo que me fascina. ¿Sabe qué es? Que probablemente Marta, en ese contexto, Marta es casada. Y esto los historiadores lo sacan porque era quien servía las mesas cuando Jesús visita a Lázaro. Y en el contexto histórico, las mujeres que servían las mesas eran las mujeres, digamos, amas de casa que eran casadas. María no era casada. ¿Por qué entonces Jesús llora? ¿Sabe por qué? Porque Marta, al ser casada, tiene otra fuente de sustento, que sería ¿quién? Su esposo. María, cuando se le muere Lázaro, no tiene otra fuente de sustento. Lo único que le queda a María es un frasco de perfume, que en el contexto histórico era el único sustento que tenía una mujer que quedaba sola. Es decir, la mujer que por alguna razón se quedaba sola, no encontraba marido o enviudaba, tenía un perfume que era lo suficientemente costoso y al venderlo podría tener esa ganancia como sustento de vida. Por eso esos perfumes eran totalmente costosos, equivalían casi como a tener un terreno, una tierra. Por eso cuando una mujer derrama el perfume sobre Jesús, a Judas se le cambian los ojos por los signos de dólares, ¿no? Dice, podríamos haber vendido esto y darlo a los pobres. Evidentemente no quería darlo a los pobres, ¿no? Como tesorero quería tener acceso a esa cantidad extremadamente grande de dinero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando María va donde Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús siente el dolor de María, porque para María no solamente se muere su hermano, para María se le va toda esperanza, todo sustento, quedaba sola. Entonces Jesús siente el dolor de María y en ese momento, cuando María ya está totalmente sola, desesperada, quiero hacer énfasis en esto porque tiene que ver con lo que estamos hablando. En el momento más desesperado de María, Marta no lo siente así. Para Marta se le muere su hermano y es un dolor terrible, pero a María se le está yendo todo el sustento, toda esperanza. No hay alivio para María. Ha caído, digamos, en lo más profundo que una mujer sola puede caer, sin sustento. Y es en ese momento cuando María ya no tiene esperanza porque su hermano ha muerto, ha pasado 4 días, está podrido en una tumba. Y cuando María ya no tiene esperanza, entonces ahí sí Jesús dice, llévame donde está la tumba. Y da la orden, Lázaro, levántate. ¿Pero a raíz de qué? De que María ya no tenía nada de esperanza y estaba totalmente desesperada. Por eso es que en Juan, un capítulo más adelante, en Juan capítulo 12, verso 8, si no me equivoco, ¿qué pasa con María? Jesús vuelve a la casa, Marta, María y Lázaro. ¿Y qué pasa con María? María lleva el perfume y lo derrama a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitaba. ¿Por qué ya no lo necesitaba? Uno puede decir porque ya tenía a Lázaro, porque Lázaro ya estaba vivo, pero no. ¿Sobre quién derrama el perfume María?
sobre Jesucristo. Lo que María está diciendo en ese acto, cuando derrama el perfume a los pies de Cristo, es decir, ya está, no necesito más nada. Mi único sustento es Jesús. Mi sustento no está en el perfume, no está en lo que el mundo me puede dar, ni siquiera está en Lázaro, quien ha resucitado. Mi sustento está en Jesucristo. María está reconociendo, yo no tenía esperanza, estaba totalmente desesperada, había acabado en lo más profundo y apareció ese hombre, el Mesías, el Salvador, y solo dio la orden. Y todo lo que parecía acabado se restauró por su poder. No necesito más nada. Y por eso María derrama el perfume en los pies de Cristo, reconociendo mi sustento, mi seguridad, mi paz. Si en alguien puedo confiar, si en alguien puedo tener alivio, si de alguien va a venir mi salvación, va a ser solamente de Jesucristo. Y ese es un detalle interesante que me encanta de este relato y que muy pocos conocen, pero ahora usted también lo sabe. Por favor, comprenda esto que es vital. La paz significa ausencia de temor y de turbación, no de dolor y sufrimiento. Me preocupa cuando veo que los que han perdido seres amados no lloran en nombre de una supuesta paz. Cristo mismo sufrió por la separación de los seres que amaba, como lo vemos aquí en Juan capítulo 11, en el huerto de Getsemaní, y finalmente en la cruz, cuando vio el dolor de su madre y sufrió la separación de su Padre celestial. Mis amados, la paz significa ausencia de temor y de turbación, no ausencia de dolor. Está bien llorar por la pérdida de un ser querido, está bien llorar si, digamos, la situación se pone difícil, se pone crítica, está bien llorar. Hay paz también en medio de las lágrimas. Jesucristo lloró, María lloró, y fue en esas lágrimas que encontró paz y luego encontró la restauración a través del poder de Dios resucitando a su hermano Lázaro. Podemos estar llenos de tristeza y al mismo tiempo sentir plenamente la paz de Dios. Quizás es este el momento, más que ningún otro, en que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dios no nos propone la aniquilación de las emociones, pero nos da instrucciones específicas con relación a ellas. Lo encontramos en Salmo capítulo 62, verso 8. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras emociones, con nuestro corazón? Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Pudo completar los espacios? Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Paz en la espera, paz en medio de las lágrimas. Es posible con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con la paz que proviene de Dios. Ya para terminar, nuestra meta no es la ausencia de dolor o de sufrimiento, sino no sufrir como los otros que no tienen esperanza. Quizá usted esté pasando un tiempo en que lo que Cristo está haciendo visiblemente en su vida parezca no guardar relación con el amor que Él le profesa. Oh amado y amada, no se desespere. Nuestro Salvador está preparando 3 cosas para su vida. Primero, está buscando mostrar la mayor gloria de Dios en su vida. Está buscando que no haya ninguna otra explicación posible y está esperando que muchos lo rodeen y puedan poner su fe en Él. Por tanto, no se desanime, no se turbe nuestro corazón. Espera en Dios. Él tiene cuidado de sus lágrimas. Si el miedo golpea la puerta, tenemos una razón para no temer: la presencia de Cristo en nuestras circunstancias. Siga adelante, no se rinda, persevere hasta el fin.
Créale a Dios y Él le mostrará su gloria. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos acerca de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en conocer que tú eres Dios, que tú sabes todas nuestras necesidades. Paz en que tú proveerás abundantemente para todas ellas. Paz en medio de la espera, saber que estás esperando el momento oportuno para que no quede duda de tu poder y para que tu gloria sea aún más grande en mi vida. Paz, Señor, en medio de las lágrimas. Gracias porque cada gota, cada lágrima derramada no fue en vano. Tú las tienes, tú tienes cuidado de cada una de ellas. Y hay paz también en medio de esas lágrimas. Seguridad y confianza en que tú obrarás de acuerdo a tu perfecta, buena y agradable voluntad. Gracias te damos, Señor, por tu paz. Y ayúdanos, Señor, en medio de toda circunstancia, en medio de toda aflicción, reconocer que tu presencia está en esa circunstancia. Ayúdanos. Que lo primero que busquemos, Señor, en cualquier aflicción, en cualquier problema, no sea quizás la opinión de otro médico, no sea, Señor, quizás ayuda humana, ayuda de alguna otra persona, que lo primero que busquemos en situaciones difíciles sea tu presencia y podamos tener paz, enfocándonos en ella y no en las circunstancias. Ayúdanos a esperar pacientemente por tu respuesta. Sabemos que eres fiel y no fallarás. Nunca has fallado, Señor, y nunca nos fallarás. Esperamos en ti por tu respuesta en completa paz. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre Santo, ahora también queremos entregarte a ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, cada una de tus promesas. Tu provisión, Señor, para con nosotros es abundante. Cosas que el dinero no puede comprar. Amor, felicidad, gozo, paz, un hogar, una familia, tu salvación, tu perdón, tu armonía. Gracias, Padre, por tantas cosas, tantas bendiciones. Y qué bueno, Señor, que pueda honrarte, alabarte y adorarte con mis diezmos y con mis ofrendas. Te ruego que suban con olor fragante a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.